¿Sabías que? La programación o creación de programas digitales es uno de los empleos más demandados a nivel mundial, y sobre todo mejor pagados. Incluso, podrías tener un sueldo, en dólares, en euros, sin importar dónde estés. En este nuevo tutorial, aprenderemos a programar en el lenguaje de programación C#. Con este, podrás hacer aplicaciones o sitios web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, aplicaciones de consola, servicios Windows, servicios web, videojuegos, etc. Empecemos a desarrollar un videojuego para llamar un poco más tu atención y tu aprendizaje sea más entretenido. Pero, vamos por pasos. Para empezar a programar necesitamos el software que a través de nuestro código se comunicará con nuestra computadora. Cuando lo hayas descargado, este te pedirá qué tipo de proyectos deseas realizar, para posteriormente descargar sus componentes. Seleccionaremos Desktop and Mobiles Projects. Después de haberse instalado, comencemos a programar. Vamos a crear un proyecto nuevo. Seleccionaremos un proyecto de consola, el cual consiste en interactuar con una pantalla negra como cuando abrimos el CMD de Windows solo, mientras aprendemos los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Asignamos un nombre a nuestro proyecto. Seleccionamos el área de trabajo en el cual queremos trabajar, el cual se refiere a las características y novedades que nos ofrece el entorno de programación. Por último, esperamos a que se cree el proyecto previamente configurado. Aquí vemos nuestro primer código del lado izquierdo en nuestro marco de trabajo. Antes de ahondar en esto, vamos a explicar unas cosas antes. Del lado derecho tenemos archivos estructurados, que están dentro de este proyecto. Vamos a crear un nuevo archivo de tipo clase que en breve explicaré a lo que se refiere. Nombramos persona a esta clase y le damos clic al botón Add. Ahora podemos ver el contenido de nuestra clase tipo persona con la siguiente estructura. Esta es la parte de los usings utilizadas para hacer referencia a otras clases almacenadas en otras carpetas o librerías. Lo iremos explicando más adelante. Namespace se utiliza para asignarle un nombre de agrupador a tu clase y después accederla desde los usings desde otra clase. Ahora podemos ver el nombre de nuestra clase, en este caso llamada persona. Como podemos ver, hay llaves dentro de nuestro archivo. Estas definen alcance y contexto. Por ejemplo, todo lo que esté dentro de las llaves de clase persona es lo que lo define a esta clase. De igual manera para la clase doctor. Namespace en este caso tiene dos clases agrupadas con el nombre mi primera aplicación. ¿Pero qué es una clase? Una clase es un archivo que declara métodos y propiedades en contexto al nombre que se le dio. Por ejemplo, una persona es identificada por su nombre, apellidos, edad, sexo, color, etc. A estas se le llaman propiedades y el valor de estas propiedades son guardadas en variables. Otro ejemplo, la clase automóvil es definida por color, modelo, marca, precio, etc. Para declarar una variable es necesario seguir una estructura. Tipo de acceso. Este define si esta variable solo puede ser modificada aquí, o puede ser modificada cuando se recupera su valor en otra clase u método. Tipo de variable. Aquí declaramos qué tipo de valor se va a guardar. Por ejemplo, números enteros, cadenas de texto, números enteros con decimales, booleanos, etc. Ahora solo falta asignarle un nombre a esa variable y terminar la declaración con punto y coma para hacerle entender al compilador que una sentencia ha terminado. Recuerda que este lenguaje se llama C#, por lo cual la sintaxis en otro lenguaje puede variar un poco. Para asignarle un valor a una variable, se hace del lado derecho del nombre de la variable, separado por un signo de igual. El valor tiene que ser compatible con el tipo predefinido, de lo contrario te marcará un error de sintaxis. Veamos. El valor está subrayado con rojo, y esto es porque definimos un tipo string y como valor le hemos dado un número. Los strings guardan texto y los textos deben de ir entre comillas. Int guardan solo números sin decimales. Double números con decimales. Bool true o false, por mencionar algunos.
Regresemos a la clase Program dándole clic en nuestro explorador de solución. Esta clase tiene un método llamado main. Visual Studio es lo primero que ejecuta y dependiendo del tipo de proyecto, agrega las configuraciones dentro del método. Pero, ¿qué es un método? Habíamos mencionado que una clase declara métodos y propiedades. Pues hablemos de métodos. Un método o función define una acción a realizar en contexto al nombre que le asignamos, es decir, opera con variables para regresar o no un valor. La estructura de un método consta de tipo de acceso. Al igual que a las variables, necesitamos este para compartir con otras clases o solo para uso interno. Tipo de retorno. Los métodos pueden retornar un valor o no. Se especifica void cuando no se retorna un valor, de lo contrario, especificamos el tipo de valor a regresar y la palabra return se debe de aplicar antes del valor que regresará este método. ¿Puedes descifrar qué valor se le asigna a la variable nombre completo? Por último, los métodos pueden recibir parámetros o no. Los parámetros se especifican dentro de los paréntesis en caso de que se requieran, de lo contrario los paréntesis quedan vacíos. Los parámetros son variables que participan en la lógica del método. Hasta ahora solo hemos visto la implementación de las variables y métodos dentro de una clase, pero para un mayor entendimiento de lo que hemos visto, vamos a la aplicación de las clases. Regresemos a la clase Program. Anteriormente se mencionó que las clases implementan métodos y propiedades con el objetivo de guardar y procesar información. Entonces, ¿cómo podemos empezar a guardar información en las variables de una clase? Primero que nada necesitamos decirle a nuestro ordenador que reserve un espacio en la memoria caché para guardar información temporalmente hasta que nuestra aplicación se cierre. A este proceso se le llama instancia. En unos momentos veremos a qué nos referimos. Aquí estamos reservando memoria para poder guardar, en esta estructura de datos o variables, información. En este caso creamos una instancia de tipo persona, de nombre persona1, que guardará información relacionada a la clase a la que estamos instanciando. De esta manera, en la siguiente línea de código, si escribimos el nombre de nuestra instancia, podremos ver las variables y métodos públicos. Como podrás notar, solo nos aparecen los nombres de los métodos establecidos como públicos en la clase persona. ¿Por qué no podemos ver las propiedades del objeto persona? El nombre de la instancia, seguido de un punto, podremos acceder a las propiedades y métodos del objeto persona, así, podremos guardar la información. Muy bien. Con lo visto ya sabemos cómo gestionar la información en base a contextos o más bien dicho clases. Ahora vamos a mostrarlo en la consola, cuál fue designado, por el tipo de proyecto que creamos unos minutos atrás. Al presionar play, nuestra aplicación de tipo consola se desplegará en nuestra pantalla y ejecutará el método main de nuestra clase Program. Pero antes de mostrarse la aplicación, se iniciará el proceso de compilación que consta de traducir el lenguaje de programación a código de máquina, o sea código binario. Si no hay errores de compilación, la aplicación se desplegará. De lo contrario se mostrará el error. Aquí vemos el resultado. Las líneas responsables de mostrar este texto son estas dos. Aclaremos las dudas. Primero, vemos aquí la palabra static en el método.
¿A qué se refiere? No lo explicamos anteriormente en la estructura de los métodos, pero esto significa que el método puede llamarse sin necesidad de instanciar la clase que lo posee, es decir, las variables, métodos, incluso clases que son definidas con static, se les predefine un espacio único de memoria, sin necesidad de hacer la instancia, lo que quiere decir que solo mantendrán el último valor asignado y pueden accederse en toda la aplicación si es predefinido su acceso como público. Hay variables que no se pueden instanciar, estas son las variables primitivas, ¿cuáles? Hemos visto ya anteriormente, estas dependiendo del tipo, ya tienen reservado el espacio que ocupará en memoria. En pocas palabras, si la clase no es definida como estática o abstracta, debe ser instanciada, de lo contrario se mostrará un error en tiempo de ejecución de la aplicación. Veámoslo en acción. Null significa que no existe valor, y muchas veces lo utilizamos cuando solo queremos definir un objeto sin valor para más adelante instanciarlo. Como podemos ver, nos marca un error el cual especifica que no se le ha dado una instancia al objeto o en otras palabras no se le ha creado el espacio en la memoria. Continuando, analicemos las dos líneas de código que reproducen el texto en la consola. Como podemos ver, aquí tenemos un método estático de la clase console. Si dejamos el puntero sobre la clase, se nos desplegará un cuadro con información. Este nos dice que esta clase proviene de la librería Systems. Esta es especificada en los usings. La clase console está relacionada con la consola que desplegamos. Si pasamos nuestro puntero sobre el método, ahora vemos información del método, el cual nos dice que recibe un parámetro de tipo string, este será el texto que queremos visualizar en la consola. Podemos ver un signo de más. En los strings, esto significa que se va a concatenar un valor con otro, es decir, estamos adjuntando el texto de diferentes strings. Incluso podemos ver strings con un espacio dentro de ellos, precisamente para especificar que hay un espacio entre un valor y otro. Por último, tenemos otra línea de código de la clase console, llamando al método estático readLine. Este no recibe parámetros, y lo que hace es que la consola está esperando a que se introduzca cualquier texto, hasta que se presione la tecla Enter, después la consola se cerrará automáticamente, y nuestra ejecución del código se detendrá, ya que se termina de ejecutar nuestro método main. Hasta ahora, hemos visto algo sobre las clases y variables para poder manipular la información. Es un gran paso comprender lo que hemos aprendido, ya que estás a pocos minutos para aprender a programar. En el próximo capítulo, abarcaremos lo necesario para tener las bases sólidas de la programación orientada a objetos con C#. Si crees que el contenido es de utilidad, compártelo para apoyarme a crear más material, sobre todo para ayudar a crecer el conocimiento.